La sabiduría de Salomón también nos permite entender por qué escribió el libro, cuál fue el propósito del libro. Y ahí está el contexto, que es de manera muy especial. El propósito del libro dice Proverbios 1, que es lo que vamos a ver en este contexto tan especial. Si bien entendemos que la Biblia es para todos, es enseñanza para todos, ahí en Proverbios 1 vamos a imaginar el contexto, está escrito del libro de Eclesiastés y después del libro de Salmos, y tiene también un contexto. Algunos eruditos dicen que Proverbios es como ese sermón del monte de Jesús, como esa ley de la constitución del reino de Dios. Tiene algunas promesas, tiene algunas advertencias, pero el Señor tiene un propósito para que entendamos el libro. O sea que este libro es para todos y cada uno de nosotros. Cada pasaje de la escritura tiene enseñanza para nosotros. El libro de Proverbios fue más o menos escrito en ese reinado, en ese tiempo de reinado de Salomón. Y ese reinado de Salomón fue más o menos en la edad de bronce, dicen. ¿Y por qué esto es importante? Porque las aplicaciones que vemos en el libro, esas aplicaciones sirven para nuestra vida. Vamos a leer Proverbios 1, del 2 al 6. Y ahí vemos el propósito del libro. Dice Proverbios 1, del 2 al 6, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Tres palabras claves están en el versículo 2 y 3. Una palabra clave, para entender. Otra palabra clave en el 2, para conocer. Y en el 3, para recibir. Detengámonos en esas tres palabras: entender, conocer, recibir. La palabra entender se refiere a tener la idea clara, tener el sentido claro de las cosas, entender una explicación, entender la historia, entenderlo, entendiendo con sentido las cosas. Y al haber entendido, lo podemos conocer. Ya una vez entendido, apropiamos con hechos y con datos, que eso se refiere a la palabra conocer, que tenemos una realidad. Cuando nosotros relacionamos algo que entendemos con una vida, con un acontecimiento diario, con un hecho de la humanidad, con un hecho propio o ajeno, conocemos. Y una vez conocido, ¿qué quiere el Señor? Que recibamos, que interioricemos, que apropiemos. Y cuando apropiemos, cuando vivamos, cuando vivamos. ¿Qué quiere el Señor que entendamos? Por medio de Salomón y del libro de Proverbios, dice Proverbios 2, para entender sabiduría y doctrina. Sabiduría, y la sabiduría no es aquel que tiene mucha información, sino aquel que la aplica. La palabra de sabiduría es el centro y es el corazón de Proverbios, porque es el corazón de lo que Salomón recibió. Sabiduría. Y la llevó a cabo en sus primeros años de gobierno, desde los 20 años. Se hizo sabio. Esa sabiduría se hizo hombre en Jesús. El verbo se hizo carne. Se manifestó a nosotros toda la sabiduría de Dios. ¿Quién es sabio? Quien recibe al Señor y quien obedece sus palabras. El libro de Proverbios colocará consejos día tras día para nuestras vidas, para entenderlos, para apropiarlos, para conocerlos, que tenga nuestra mente esa apropiación. Y dice, para conocer razones prudentes. ¿Quién es una persona prudente? Una persona prudente es una persona cautelosa, una persona que mide sus palabras. El libro de Proverbios nos enseña, por ejemplo, la blanda respuesta quita la ira, la áspera hace subir el furor. ¿Qué digo cuando hablo? ¿Con qué sentido lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Lo digo con la llenura del Espíritu Santo en mi vida o lo digo con qué intención? Guarda tu boca y te librarás del mal, dice Proverbios. Entonces la prudencia también se refiere a esa capacidad de hablar y de discernir qué estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, cuándo lo estoy diciendo, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. La palabra nos va a enseñar en Proverbios qué quiere decir justicia. La justicia es un atributo de Dios para mantener
esa coherencia con su carácter. La justicia de Dios tiene que ver con quitar lo opuesto a Dios del reino de Dios. ¿Qué es lo opuesto a Dios del reino de Dios? El pecado. La justicia de Dios es eliminar el pecado del reino. Por eso envía a Jesucristo. Tuvo victoria en la cruz. Eliminó la muerte. Eliminó el pecado. Dios hizo justicia a la humanidad en Cristo. Los seres humanos reclaman justicia humana, son rigurosos con reclamar justicia. Dios ya hizo justicia en Jesús al clavar el pecado en la cruz y resucitar, pero la eliminará del reino de Dios en su momento, una vez los tiempos sean cumplidos y las dispensaciones. Pero el libro de Proverbios también nos ayudará a tener justicia, juicio y equidad. Nos dará equidad. Aprenderemos juicio, la sentencia de Dios. Esa sentencia que Dios dará a cada cual, conforme a la palabra de Dios. El libro de Proverbios sentencia a los distintos tipos de mujeres que hay y cuál es la consecuencia de una mujer inadecuada, indebida o una mujer virtuosa. Sentencia a los hombres malos, serán desarraigados, dice el libro de Proverbios. Entonces el Señor establece justicia, quita el pecado, establece juicio, esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y esa equidad también que se compara, el juicio y la equidad se compaginan. La equidad es darle a cada cual lo que se merece, darle a cada cual lo que se merece. Y Dios le dará al justo lo que se merece, conforme a sus obras, y le dará al impío conforme se merece, conforme a sus obras. Dice la palabra de Dios en Proverbios, que el justo será librado de la tribulación, mas el impío caerá en ella. Está profetizando lo que vendrá. Si no, la gente no se arrepiente en Cristo Jesús antes del tiempo establecido por Dios, pues caerá en la tribulación. Y ya no habrá remedio. Eso nos enseña. ¿Y qué más dice Proverbios para los jóvenes? Bien especial. Dice el 1.4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. A los 20 años, Salomón inició su reinado de Israel. ¿De cuánta gente era Israel? Más o menos. David hizo un censo del cual el Señor se enojó y contó más o menos 1500 guerreros, entre unos y otros, más mujeres, más hijos. Podemos estar hablando de más de 3,5, más de 4 millones de personas, lideradas por un joven de 20 años. Es como, no sé, una región paralela allá en la costa. Una región paralela acá sería Medellín y todos esos municipios aledaños. 4 millones de personas lideradas por un joven de 20 años. Y la recibió Salomón, recibió sagacidad, recibió inteligencia, recibió cordura y la plasmó en el libro de Proverbios. Y como David también fue un hombre joven pastoreando ovejas, como Daniel también fue un hombre joven y enfrentó estas dificultades en su vida. Entonces, esas situaciones de los jóvenes, que Proverbios enseña mucho, mucha relación padres-jóvenes, habla de ese joven simple. La palabra simple dice el libro de Proverbios que simple es el que todo lo cree, el que abre la puerta y todo es válido, el que todo vale. Dice la palabra de Dios para el simple. No hay problema, todo vale. No, Dios quiere que el simple se vuelva sensato, sagaz. Dice Proverbios que el simple ve el peligro y lleva el daño. Ah, sí, no hay problema. No. Alguna actitud de no simpleza es, ¿está lloviendo? No salgo. Porque ustedes saben las circunstancias que pasan en su región cuando llueve. Otros dirán, nada, vamos, no pasa nada, sacan el carro lloviendo y se varan. Esos son los ejemplos sencillos que da Proverbios con relación a los simples. Y el libro de Proverbios sabe que los jóvenes, como tienen tanta energía, les quiere dar inteligencia, les quiere dar cordura. Y la palabra de Dios dice que la inteligencia es apartarnos del mal, el mismo libro de Proverbios. Eso es lo que nos está diciendo el libro de Proverbios. Y termina el propósito con el 1.5, irá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. El sabio se vuelve más sabio.
El sabio es aquel que teme a Dios, que obedece, y el entendido adquirirá consejo. El propósito del libro de Proverbios. Usted tiene un consejo, tiene una dificultad, ¿cuál? En el trabajo, Proverbios. En su hogar con su esposa, Proverbios. En sus hijos, ¿qué tengo que hacer con los hijos? Proverbios te educa sobre eso. Una persona soberbia y presuntuosa, Proverbios te enseña eso. Y aquí está el consejo, adquirirá consejo. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Sí, 66 libros tiene la Biblia, pero los consejos de Proverbios te aumentarán el saber. Para entender proverbio y declaración, dice el versículo 6. Palabras de sabios y sus dichos profundos. Yo quiero ser sabio, yo quiero ser inteligente, yo quiero que Dios llene mi vida de su palabra. Yo quiero que el Señor gobierne completamente mi ser. ¿Y cómo logro esto? ¿Cómo logramos esta sabiduría, este conocimiento no para amanecerme, acercándonos a Jesucristo? Acercándonos a Jesucristo y a su palabra. Entendiendo lo que Jesús hizo en la obra, como les decía ahora. Entonces, cualquier circunstancia, cualquier dificultad puede ser atenuada, puede ser ajustada, puede ser corregida si yo estoy enfocado en la palabra del Señor. Saquemos tiempo para estar en la palabra del Señor. Saquemos tiempo para estar en el libro, para estar en la palabra, para llenarnos de conocimiento y tomar decisiones. Tomar decisiones con relación a lo que nos está pasando en el día a día. Decisiones que le agraden a Dios. Y el libro de Proverbios nos enseña eso. Entonces hemos visto ese contexto. ¿Quién lo escribió? Salomón. ¿En qué contexto familiar? Estuvo una breve reseña de cómo David le dio una instrucción a Salomón y le dijo qué hacer. Salomón obedeció. Salomón tomó la decisión a los 20 años de ir a Dios en oración a decir, Señor, no sé qué hacer, ¿qué hago? Es lo mismo que nosotros podemos hacer todos los días. En esta situación complicada de un hogar, en esta situación complicada económica, en esta situación complicada de estrés de muchos, en esta situación de pandemia. ¿Qué haré? ¿Qué pasará en el futuro? Un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Descansemos en el Señor, descansemos en el Señor Jesucristo, entreguémosle a Él nuestras vidas. Jesús dijo, venid a mí y yo os haré descansar. ¿Y cómo voy a Jesús? Esperar, orar y esperar su respuesta. No, oramos, leemos la palabra de Dios y nos va respondiendo día a día lo que Él quiere que nosotros hagamos para agradarle, para darle toda la gloria y toda la honra a Él, porque para eso nos creó. A la hora del tedio nos creó para eso. Y nuestros días son como neblina. Entonces estemos agarrados del Señor. Tú puedes decir hoy, eh, no le he pedido a Dios sabiduría, yo le pido a Dios cosas materiales, salud, dirección. Entendamos lo siguiente, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, no hay más mediadores. Él no ha enviado a nadie más para que medie, a nadie más. Él necesita que tú vayas a Jesús, que tú vayas a Jesús y Él entregará al Señor tus ruegos, tus súplicas. Estamos en la lista de oración del Señor. ¿Por qué estamos en la lista de oración del Señor? Porque Juan lo dice. No ruego solamente por estos, sino que ruego por aquellos que han de creer en mí por su palabra. Entonces estamos anunciando a Jesús, esa obra redentora que Él hizo en la cruz, para que nosotros recibamos vida eterna de Él. Y esa vida eterna está en su Hijo. Y si no tenemos vida eterna, el ser humano que tendrá infierno eterno, separación eterna en Jesús. Pues no lo quiere el Señor. Dios quiere que todos procedan a arrepentimiento. Recibir de Dios su sabiduría, ponerla en práctica. Si Dios nos está diciendo que Jesús es el Señor, que es mi Salvador, Salvador del infierno, yo voy a abrirle las puertas de mi corazón al Señor. Y si ya recibí las puertas de Dios a través de Jesús en mi corazón, ¿qué tengo que hacer? Ir a su palabra todos los días, entregarle toda mi vida al Señor. Y tenemos un libro, como Proverbios, que nos ayuda a eso, a aprender todos los días. Y si todos los días leo un proverbio en la noche antes de acostarme, todos los días, según el día del calendario. O sea que si hoy estamos a 14, leer el Proverbios 14 en la noche, mañana el 15, un día, ¿cuántos minutos antes de acostarnos podemos invertir en esto? 5, 6 minutos.
a lo sumo, y nos vamos llenando todos los días de la sabiduría de Dios. Y por la mañana, los que ya conocemos del Señor, seguir en la palabra del Señor, leyéndola, meditándola y tomando decisiones en línea al Señor, no simplemente llenándonos de versículos, no simplemente llenándonos de Biblia, sino que poniendo la Biblia en práctica. ¿Cuándo? Un día a la vez, en esa relación con los hijos, con la esposa, con el compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Un día a la vez. Un día a la vez, que es lo que necesitamos. Muy bien, vamos a terminar en oración para que el Señor llene nuestras vidas de Él y que nos guíe en este libro de Proverbios. Dentro de 8 días miraremos Proverbios 1:7, ese principio de la sabiduría, ese fundamento para nuestras vidas, y cómo lo volvió David real y cómo lo podemos volver nosotros real también, el principio de la sabiduría. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a terminar en oración dando gracias a Dios por este espacio que nos permite, a pesar de la distancia. Dios Todopoderoso, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por permitir, en el transcurso de la historia, que el rey Salomón escribiera este libro para nosotros también. Y muchas gracias, Señor, por preservarnos después de 2000 y pico de años, a pesar de la batalla espiritual, para destruir tu palabra, para cambiarla, para alterarla. Ha llegado a nuestras manos para conocerte. Muchísimas gracias, Señor, porque nos permites conocer este libro, aprender de él, instruirnos, fortalecernos, llenarnos, Señor. Muchas gracias, Señor. Que sea vida para nuestras vidas, Señor, para la de nuestros seres queridos. Seguimos pidiendo, implorando tu guía, tu dirección y tu cuidado, Señor, para tu gloria y tu honra, Padre, en estas circunstancias que está viviendo el mundo y por el mundo entero, para que cientos, miles, millones de personas te conozcan por este medio y por otros, y que tengan esa intimidad con tu Hijo Jesucristo. Te damos infinitas gracias, amado Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, muchísimas gracias por haber permitido abrir las puertas de su casa por este medio. Muchísimas gracias para que nos veamos dentro de 8 días también, nuevamente con ese segundo pasaje de Proverbios. Gracias, Andrés, por permitirnos estar acá enseñando el libro de Proverbios, que haya servido muchísimo para todos y cada uno de ustedes. Y me despido y nos vemos en 8 días. Dios les bendiga. Un abrazo bien especial.